Una ventana abierta a la privacidad del presidente del gobierno y su mano derecha. Unos mensajes donde se habla de ministros y de enemigos internos. Una supuesta demostración de tiranía y de corrupción. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Los WhatsApps de Ábalos con Pedro Sánchez. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Esta semana la actualidad la han protagonizado unos mensajes de WhatsApp. Son mensajes privados publicados por el periódico El Mundo entre el presidente del gobierno y José Luis Ábalos, que fue su mano derecha en el PSOE y que fue su ministro de Transportes y que ahora está acusado de beneficiarse de una trama de corrupción llena de comisiones, de detalles sórdidos a cambio de contratos públicos. Esos mensajes parecen el gran escándalo de esta legislatura. Feijóo lo ve claro. Deben provocar la dimisión de Pedro Sánchez. Eran los chanchullos de su gobierno. Usted no era el uno que pasaba por allí. Era el uno que estaba al tanto de todo. Por eso lo sabía y lo tapó, porque participó, señor Sánchez. Váyase, convoque elecciones. En estos mensajes aparecen mencionados algunos varones regionales del PSOE que mantuvieron una guerra abierta y pública, muy subida de tono, con el líder de su propio partido. ¿Cómo de graves serán estos mensajes como para que Susana Díaz, que montó una operación para derrocar a Sánchez, esté tan afectada? Pues duro, ha sido muy duro. Y estoy jodida de leer esas transcripciones, pues para mí ha sido muy doloroso. No solo eso, los mensajes que publica El Mundo, dice la derecha, demuestran el carácter autoritario, déspota, antidemocrático del presidente del gobierno. Lo segundo que demuestran estas conversaciones con WhatsApp son las hechuras profundamente autoritarias de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha venido a envilecer la política en España. ¿Qué dicen estos mensajes? ¿Qué hay en ellos que sea tan escandaloso? ¿De qué manera nos asoman a un Pedro Sánchez sin moral, oscuro y corrupto? José Enrique Monrosi, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? José Enrique Monrosi cubre la información del gobierno para el diario.es, tiene memoria política de lo que ha pasado durante todos estos años y además ha hablado esta semana con José Luis Ábalos sobre estos mensajes. Ahora vamos con eso, pero empecemos poco a poco. Primero con las fechas, si te parece, Monrosi, porque son importantes. ¿De qué año son estos WhatsApp que estamos viendo difundidos, publicados en el diario El Mundo? ¿Son de antes o de después de que aflorara la trama de corrupción conocida como caso Koldo o caso Ábalos? Son todos antes. De hecho, hasta que alguien pueda demostrar lo contrario, lo que ha dicho siempre el presidente del gobierno, lo que ha reconocido José Luis Ábalos y lo que ha reconocido incluso el diario El Mundo, es que no existe comunicación posterior entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos a la detención de Koldo, que hace estallar el caso de corrupción en el seno del Ministerio de Transporte que dirigía Ábalos. Son mensajes del año 2020, 2021, algunos también de 2022, hasta 2023. Y es en febrero de 2024 cuando estalla el escándalo con la detención de la mano derecha de José Luis Ábalos, Koldo García, y posteriormente a ese momento no hay ningún tipo de interlocución que se sepa a día de hoy entre el presidente del gobierno y José Luis Ábalos, que eso sí que sería relevante y un poco más equiparable a lo que está intentando decir la derecha y el Partido Popular, de que esto es similar a lo que hizo Mariano Rajoy con Bárcenas cuando ya se sabía que Bárcenas iba camino de la cárcel y tenía decenas de millones de euros en el extranjero. Vamos al contenido literal de esos mensajes, ¿no? Hay mensajes entre Sánchez y Ábalos en los que, por ejemplo, hablan de varones críticos del PSOE. Por citar los más llamativos, le dice, por ejemplo, Sánchez a Ábalos que Paje deje de tocar los cojones. En otro momento le dice, Lambán es un petardo. Sobre Susana Díaz dicen, esta sí que está jodidísima. Hay otro mensaje crítico con Pablo Iglesias por esas mismas fechas y también hace Pedro Sánchez un comentario sobre Margarita Robles, ministra de Defensa, de la que dice, le falta acostarse con el uniforme, vaya pájara. Bueno, Monrosi, son, sin duda, cosas llamativas porque estamos leyendo el WhatsApp del presidente del gobierno en su comunicación privada con alguien de su confianza. Pero la cosa aquí es si estos mensajes nos están desvelando algo que no supiéramos de cómo eran las relaciones políticas en público y en privado de aquella época de tanta tensión. No, y el ejemplo perfecto es el que acabas de comentar de Margarita Robles, ¿no?
lo que se dice estrictamente un chascarrillo, ¿no? Hace una mención a otra persona, bueno, pues en tono coloquial, no sé si despectivo o no, pero que no aporta nada políticamente desde el punto de vista que Margarita Robles es una de las pocas ministras que quedan desde que Pedro Sánchez puso un pie el primer día en la Moncloa. Con respecto al orgánico que decías, de Paje, de Lambán, de Susana, tiene un poco que ver con el contexto que Pedro Sánchez está abriendo un camino político que no se había abierto antes en nuestro país, de un gobierno de coalición con Unidas Podemos, algo que fue muy criticado en su día por estos líderes territoriales críticos. Ha necesitado, por ejemplo, a Bildu para su investidura, algo que Lambán, Paje y Susana Díaz critican públicamente, bueno, pues prácticamente día sí y día también. Y entonces Pedro Sánchez está molesto, está inquieto por esa oposición interna que tiene en el Partido Socialista y se pone a trabajar para laminarla, lo que hacen todas las direcciones de todos los partidos políticos en concreto. Todo esto está contado, está publicado. De hecho, los propios personajes en cuestión, los propios protagonistas de esta historia lo han admitido públicamente, esas tensiones con el presidente del gobierno, y lo único que sí es llamativo, porque yo no recuerdo si habíamos asistido a algo tan explícito anteriormente, es claro, ver publicadas comunicaciones internas del presidente del gobierno con su gente de mayor confianza. Bueno, damos un pequeño salto en el tiempo. Julio de 2021, Pedro Sánchez renueva su cúpula de gobierno, su cúpula del partido también, se carga a Carmen Calvo, se carga a Iván Redondo y también se carga a José Luis Ábalos. Y eso nos pilló a todos por sorpresa, eso es verdad. A partir de ahí pasa un tiempo de cierto silencio entre ellos, de cierta distancia política, personal, de ruptura de relaciones parece, pero según estos mensajes, el contacto se retoma, al menos puntualmente, Monrosi, a partir de 2023. Sí, parece que no de tanta confianza, obviamente, como antes, pero sí, bueno, una relación de cierta complicidad en la que el presidente del gobierno pues le escribe para felicitarle el cumpleaños, le dice que echa de menos trabajar con él y que echa de menos su criterio político. Bueno, se demuestran cierto aprecio y cierto respeto. Y en ese contexto, además, se produce la inclusión de José Luis Ábalos otra vez en las listas a las elecciones generales y por eso acaba siendo diputado otra vez en julio de 2023. Hay un par de mensajes también de cuando Ábalos era ministro sobre Air Europa y la matriz británica de Iberia, que así desde fuera uno los lee y no se entienden muy bien, parecen muy anodinos, pero dice la derecha que demuestran clarísimamente el tráfico de influencias de Begoña Gómez para el rescate de Air Europa. ¿Qué mensaje es, Monrosi? ¿Cómo se supone que se demuestra esto? Claro, una cosa es el enunciado de la tesis de la derecha de todo este tiempo y otra cosa es la realidad. Entonces, la derecha está intentando que con la publicación de estos mensajes case su enunciado, que es este que comentabas, que Air Europa fue rescatada para que a la mujer del presidente del gobierno, o a cambio de que a la mujer del presidente del gobierno le aceptasen una cátedra, con lo que vemos en los mensajes, ¿no? Y con lo que están diciendo los tribunales. El Tribunal Supremo ha dicho esta misma semana que el rescate de Air Europa fue absolutamente legal y que no hay ningún tipo de irregularidad. Lo dijo en su día también el Tribunal General de la Unión Europea. Pero ¿en qué mensaje se basan para supuestamente constatar esta teoría del gran escándalo de corrupción? Bueno, pues en un mensaje que publica el diario El Mundo, reenviado de un amigo del presidente del gobierno que se dedica profesionalmente a la aviación, según se cuenta en esa misma comunicación, en la que le sugiere que ya que el gobierno se va a gastar cientos de millones de euros en rescatar a Air Europa, bueno, pues que se cerciore de que al menos la aerolínea va a quedar en manos empresariales españolas y no británicas, por el interés general del Estado. Le reenvía ese mensaje a José Luis Ábalos y le dice, oye, miremos esto que me parece interesante, me parece importante y relevante. Para la derecha, bueno, pues la prueba definitiva de que esto lo hizo para que luego a su mujer le diesen una cátedra. Yo creo, sinceramente, que está, por ser suave, un poco forzada esa conclusión, que resulta, yo creo que más que lógico, que un presidente del gobierno que va a tomar la decisión de invertir cientos de millones de euros públicos en rescatar una aerolínea, igual que se está al amparo de la ley, igual que se está haciendo en el resto de Europa en el marco de la pandemia, pues se preocupe por la operación y así a una de sus personas de mayor confianza, que en ese momento era José Luis Ábalos, pues se lo comunique.
Lo que estamos leyendo y viendo estos días, y se presenta como algo escandaloso, es que estos mensajes demuestran que Pedro Sánchez y Ábalos tuvieron contacto después de que Ábalos fuera cesado como ministro. Bueno, claro, si es que le volvió a meter en las listas electorales por Valencia. En todo caso, todo esto es antes de que estallara el caso de corrupción. Y además la relación es casi como desde la nostalgia, ¿no? Hay, por ejemplo, un mensaje de Sánchez que le dice a Ábalos: siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. En fin, te mando un abrazo. Yo veo ahí cierta nostalgia de una relación rota que ya no tiene marcha atrás. Lo que pasa, Monrosi, es que es cierto que el pecado original de todo esto es que Pedro Sánchez nunca ha explicado por qué destituyó a Ábalos. Todos tenemos información bastante clara de por qué destituye a Carmen Calvo, por ejemplo. Pero lo de Ábalos nos pilló de sorpresa a todos. Y ahí, en esa nebulosa que se genera, ¿no?, en esa duda, pues hay un campo abierto para la especulación. Exacto. Y eso es verdad que Pedro Sánchez nunca lo llega a aclarar en público. Él siempre justifica ese cambio tan profundo en el gobierno porque es un gobierno, bueno, pues un poco tensionado por la convivencia en la coalición, gastado por la gestión de la pandemia que fue muy dura y que por tanto decide un cambio profundo. Pero no explica los motivos en concreto de José Luis Ábalos, que luego los preguntamos. Y según todas las personas que pintaban algo y que siguen pintando algo a día de hoy en el Partido Socialista y que están cerca del presidente del gobierno, bueno, pues tienen que ver con que a Pedro Sánchez empiezan a llegarle desde el entorno más personal de José Luis Ábalos y también por algunos compañeros de partido, que lleva, digamos, una vida difícilmente compatible con trabajar muchas horas, por ser elegantes. Que empieza a llegar cansado a algunas reuniones, que empieza a ser más desordenado de la cuenta en su trabajo diario y en el contexto de un cambio profundo de gobierno, pues una de las piezas que decide sustituir Pedro Sánchez pues es la de José Luis Ábalos. Monrosi, lo decíamos al principio, has hablado con José Luis Ábalos, has podido preguntarle pues la duda que tenemos todos estos días. ¿Quién ha filtrado estos mensajes? Porque tanto la interpretación política que haya que hacer sobre los mensajes, como el futuro jurídico de esta filtración, porque es una comunicación privada y si no sale de uno de los dos que estaban hablando en ese WhatsApp, puede ser ilegal. Todo depende un poco de esa pregunta, ¿no? ¿Quién decide pasarle estos mensajes a un medio de comunicación? Pues mira, yo estuve hablando 40 minutos con José Luis Ábalos para preguntárselo, porque salió en algunos medios de comunicación y había una teoría bastante extendida de que la filtración procede de José Luis Ábalos y eso en sí mismo es noticia porque supondría, bueno, pues algo parecido a un intento de chantaje o mandar un mensaje al gobierno y se lo pregunté directamente. Yo no tengo la certeza absoluta, evidentemente, y aquí hay teorías de todo tipo y estoy seguro que todo el mundo miente un poco. José Luis Ábalos admite que esos mensajes que comentábamos antes, que corresponden a la etapa en la que se recupera la interlocución con el presidente del gobierno, los distribuye él en su momento a personas de su confianza con el objetivo, su obsesión de demostrar que el presidente del gobierno no lo cesó en su día porque pensara que era un corrupto. Él ahora niega haberlos distribuido al diario El Mundo y ser la fuente de la filtración, aunque admite que sospecha que las personas que lo han filtrado son a quienes él se las pasó en su día y también insinúa que tampoco le parece mal que se filtren con este objetivo que te decía, ¿no? Los que hacen referencia a la etapa anterior, pues la historia es mucho más rocambolesca y yo creo que mucho más difícil de entender y de explicar por el propio José Luis Ábalos. José Luis Ábalos cuenta que guarda todas aquellas comunicaciones mientras que él era ministro, porque tiene idea de escribir algún día sus memorias, que dice que son historia de España, por negociar la moción de censura, por negociar el primer gobierno de coalición, y que guarda todo ese material en unos discos duros. Y que esos discos duros, digo ya que rocambolesca la historia, que esos discos duros acaban en una casa de Alicante de Koldo García, en el contexto de una mudanza de José Luis Ábalos y que él le pide el favor, que le cuide los discos duros, en fin. Y luego se produce la detención de Koldo García y la incautación de un montón de material por parte de la UCO, de la Guardia Civil. Dice José Luis Ábalos que estos mensajes están en esos discos duros que le incautaron a Koldo García en su casa, de los que él se desvincula y de los que dice que él no tiene copias. Y de los que el gobierno, en privado y medio en público, también ha señalado
que el origen de la filtración puede ser la Guardia Civil, la UCO, que a mí ya me parece fuerte, ¿eh? Entonces, estas son las hipótesis que hay sobre las posibles fuentes. Dicho lo cual, ninguno de los mensajes que se está publicando forman parte formalmente de la causa porque no tienen nada que ver con ningún caso de corrupción ni aportan nada al caso de corrupción que se investiga en el seno del Ministerio de Transporte y que tiene que ver con que si se adjudicaron contratos a cambio de comisiones. La última, Monrosi. Estamos hablando de mensajes del presidente del gobierno con su mano derecha. Obviamente, si ha sido Ábalos el filtrador, pues el debate jurídico cambia. Pero está la eterna tensión, ¿no?, entre la privacidad, que es sagrada, y la relevancia pública de esas comunicaciones, que en ocasiones está por encima de la privacidad. ¿Qué sensaciones te deja a ti este caso? Bueno, yo creo que hay un debate periodístico, evidentemente, que se puede dar sobre si estos mensajes que suponen una vulneración de la intimidad en las comunicaciones entre personas con la máxima responsabilidad política tienen realmente relevancia pública o no, y también sobre si aportan o ayudan a esclarecer algo sobre la figura del presidente del gobierno que realmente sea trascendente. Yo entiendo que ese debate puede existir y puede que haya gente que lo defienda, ¿no? Que resulta interesante ver cómo el presidente del gobierno en su intimidad, con su equipo más cercano, pues da órdenes sobre algunas operaciones políticas orgánicas, por ejemplo, ¿no?, con sus tensiones en los líderes territoriales, o cómo se relaciona con otros miembros de su consejo de ministros, que eso puede tener una relevancia pública, y lo respeto. Lo que a mí sí me parece más peligroso es que con la publicación de estos mensajes se intente engañar a la gente y hacer una causa política por parte de la derecha, intentando trasladar algo que no dicen los mensajes. O sea, ninguno de estos mensajes son equiparables a lo que hemos visto en otros casos, por ejemplo, en el caso de Mariano Rajoy con Bárcenas. Si resulta que mañana el diario El Mundo publica un mensaje posterior a la detención de Koldo en que Pedro Sánchez le dijese a José Luis Ábalos: oye, sé fuerte, cállate, estamos contigo, estaríamos ante un escándalo de primera magnitud. Nos puede caer mejor o peor Pedro Sánchez, o nos puede gustar más o menos la forma en la que se expresa en privado, pero que ninguno de esos mensajes demuestran absolutamente nada sobre la implicación del presidente del gobierno en ningún caso de corrupción. José Enrique Monrosi, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900 909 001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.